que lo comentas, Marco, porque justamente, pues ahí al ser 12 de octubre, se presta mucho para estos temas, se presta mucho para la polémica, por supuesto, ¿no? Sobre todo con este 12 de octubre particularmente yo he notado más polémica y más atención. A lo mejor es porque todos estamos encerrados y ya estamos buscando a dónde poner atención, ¿no? Pero insisto, he notado que le han dado más atención que en otros años. A lo mejor puede ser coincidencia, pero se presta mucho y un poco lo preguntaba Juan, o lo comentaba Juan, ¿no? Del por qué tiene que ser esto el Día de la Raza. Y pues lo hacen un poco más por el sentido de, bueno, hasta donde entiendo perfecto, o lo entiendo un poco más, es por el sentido de no de no hablar detalladamente de un descubrimiento en función de que pues esto ya estaba como tal, pues ya existía, ¿no? Ya lo hemos platicado, América ya estaba descubierto por los americanos. Más bien los europeos pues están poniendo atención en estos territorios. Al final pues como hay una conquista y hay una, digamos, apropiación de la tierra y de la cultura americana, eh, pues también desde acá se veía muy mal que se estuviera insistiendo mucho en que era el descubrimiento de América o el día del descubrimiento de América. Y quitando el mal uso de la palabra raza, ¿no? Que normalmente cuando decimos raza, pues entendemos que hay o bueno, casi siempre se entiende que se está menospreciando, que se está marcando diferencias, pero al final el Día de la Raza sobre todo se refiere justamente al día del encuentro de distintas culturas o de distintas razas. Y no porque una sea mejor que otra ni una sea peor que otra, simplemente porque sea un encuentro, ¿no? O sea, porque es el día en que la raza se conoció, vamos a decirlo así, en que las razas, entendiéndose el origen sobre todo de genes, de genética y el origen de geográfico, ¿no? De dónde se nació. Insisto, por supuesto, y lo estamos viendo, por eso es importante conocer, a mí me gusta mucho por eso hablar sobre la conquista de México, particularmente la conquista de México, aunque lo hemos visto desde el descubrimiento de América nosotros, y se tendría que ver a detalle la conquista de Michoacán, la conquista de las distintas regiones, entender el por qué sí o el por qué no de todo lo que se debate hoy en día, ¿no? Cuando yo les comento un punto muy particular, pues que al final la historia la utilizan a conveniencia todos los políticos, a nivel político y a nivel cultural, porque evidentemente pues lo que nos es a conveniencia pues en este caso la Secretaría de Educación prácticamente, ¿no? Es, y, y en ese sentido, pues nos es interesante acercarnos a lo que está ocurriendo, porque entonces cuando muchas veces estamos en contra de las estatuas, por ejemplo, a Cristóbal Colón, pues también hay que voltear a ver que no solamente fue Cristóbal Colón quien trajo esa cultura, o no solamente fue Hernán Cortés quien conquistó a los mexicas, ¿no? Y es justo lo que estamos estudiando nosotros, que no fueron solitos, pero que entonces, pues fue un proceso, al final de cuentas es un proceso histórico que ahí quedó y que no es que se conmemore, no es que se festeje, es que se recuerda simplemente porque todo eso lo que permite es que haya derivado en la cultura actual, en la sociedad actual, ¿no? O sea, que nosotros estemos aquí, simplemente que provoca que nosotros estemos aquí, que si las cosas antes no hubieran pasado como pasaron, lo que nuestra vida, digamos, no sería la misma. Y no podemos decir si hubiera sido mejor o hubiera sido peor. Eso queda en el viento. Entonces, por eso me gusta mucho que entienda simplemente que pues hoy se conmemora un acontecimiento simplemente, ¿no? Algo que sí ocurrió y que no podemos negar de alguna forma. Nada más por ahí. Ya después los festejos pues ya quedan para otra ocasión, para otras ocasiones. Nos habíamos quedado y habíamos platicado
con respecto a a la batalla, particularmente de la Noche Triste, al momento de la Noche Triste, bueno, se presta también a muchas interpretaciones y a un gran debate, porque yo mismo se los comenté, ¿no? Pues triste dependiendo para quién. Este, dependiendo desde el punto de vista de donde son crónicas españolas, pues ellos se van a referir a ese momento como la noche triste y lo seguirán haciendo porque pues es cuando perdieron, cuando fueron derrotados de alguna forma, cuando fueron derrotados Tlaxcalteca. Entonces también para los Tlaxcalteca fue una noche triste, porque ellos también fueron sometidos, fueron masacrados hasta cierto punto. Digo, los poquitos Tlaxcalteca que murieron, y digo poquitos porque en general acordémonos que no había todos en México Tenochtitlan, ¿no? En esa noche particularmente. Cuando volteamos a ver otras crónicas, hay un par de libros escritos bueno, uno por Miguel León Portilla que se llama El Reverso de la Conquista o el famoso texto de la visión de los vencidos, pues él recopila textos indígenas, los poquitos textos indígenas que hay, sobre todo más cantares o algunos, eh, algunas pequeñas crónicas, y se refieren a este tema como el momento en el que son derrotados los españoles. Ni siquiera le llaman la noche victoriosa ni nada por el estilo, o sea, por contrarrestar, sino simplemente es el momento en el que los españoles son derrotados por los indígenas. Vimos que se reagrupan en Tlaxcala, o más bien que quedan muy tristes los españoles, el ejército de Cortés, el pequeño ejército que le quedaba a Hernán Cortés, todavía habían tenido una batalla, ¿se acuerdan? En Otumba, y que ahí en Otumba pues es una derrota importante nuevamente, pero que chica, sobre todo porque ya están en campo abierto y ahí ya tienen apoyo particularmente de los Tlaxcalteca, ahora sí, y entonces, pues a pesar de la gran batalla de Otumba que habíamos comentado y que habíamos visto, ya no nada más pierden los españoles, sino también los mexicas son hasta cierto punto sometidos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que quedaron igual, o que salieron tablas en ese sentido y que cada uno pues se fue retirando hacia su espacio, hacia el espacio de recuperación, en donde particularmente el ejército de Cortés, los españoles, pues se retiran a Tlaxcala para, digamos, recuperarse, ¿no? Lo que nosotros entendimos como un espacio de recuperación, en donde los tlaxcaltecas pues, les brindan ese apoyo, porque evidentemente ya notaron y ya vieron que sí son poderosos los españoles, que sí les van a ayudar y que sí pueden someter a los mexicas. Por otro lado, también los tlaxcalteca pues ya habían firmado esa paz o ya habían firmado ese acuerdo, firmado no nada más en papel, o sea, porque acuérdense que no era tan válido todavía lo del papel, ¿no? En el sentido en que los tlaxcalteca y la cultura tlaxcalteca particularmente se basaba más en la palabra y en la cuestión de la sangre y de los convenios hablados, ¿sí? Todavía en esos momentos. Entonces, el, digamos, la recuperación, o lo que ellos le llaman la recuperación española en Tlaxcala, implica digamos, toda una cuestión logística para los mismos, bueno, los mismos españoles y para los tlaxcalteca. Por un lado, los tlaxcalteca, como les platico, ya están sometidos. Entonces, pues prácticamente se convierten en la mano de obra de los españoles ya desde esos momentos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque recordemos que tienen que atender a los españoles, ayudarlos a trasladar los productos desde Veracruz hasta Tlaxcala y posteriormente hasta el lago de Texcoco. ¿Qué productos? El alimento que está llegando desde Cuba, bueno, ya no, sí está llegando desde Cuba, pero particularmente desde España, o sea, viene desde España, no es que venga directo de Cuba. Los cañones
que están trayendo desde España, ¿sí? Acordémonos que les comentaba yo, que solicitan también armas, un par de maderas que trasladan desde Veracruz. ¿Se acuerdan que ahí habían destruido los navíos en los que se habían trasladado Hernán Cortés y parte del ejército y que los trasladan a Tlaxcala para construir los bergantines? ¿Sí? Sí, un poco ya habíamos comentado, ¿no? Sobre ese tema en particular, en donde pues evidentemente quienes los están trasladando no son los españoles. O sea, no son los hombres blancos, como les llamaban los mismos tlaxcaltecas en sus distintas crónicas. No, son ellos, son los tlaxcaltecas que pues prácticamente no se les ha puesto nombre porque no se conocen los nombres. De los pocos tlaxcaltecas que se conocen son Xicoténcatl el joven, Xicoténcatl el viejo, su hermana, que ahorita no, otra vez vuelvo a no acordarme del nombre porque está un poco complejo, ¿no? Pero que ya hace 8 días habíamos comentado de ella, la hermana de Xicoténcatl, que después, pues bueno, le nombran Ana Luisa, si mal no recuerdo, María Luisa, perdón, no Ana Luisa, María Luisa, que la nombran. Sí, María Luisa. María Luisa era el nombre, sí. Y gracias, por cierto. Y evidentemente, pues el resto de los tlaxcalteca pasan desapercibidos, ¿no? En cuestión de nombre. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí entendemos perfectamente en las crónicas esto mismo que hoy en día muchos reclaman, que los españoles al final se están aprovechando, que están viendo a los miles de tlaxcalteca como pues un ejército carne de cañón prácticamente, ¿no? Es decir, pues aquellos que les van a ayudar en todos sus deberes. Tecuelhuetzin, ya aquí nos lo pone Marco justamente. Tecuelhuetzin, que adopta el nombre de María Luisa Xicoténcatl, en efecto. Sí, 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 sí. Y los ven como carne de cañón, como mano de obra barata, como mano de obra, al final de cuentas, barata o cara, no importa, es mano de obra, ¿no? En esos momentos, pues no están pensando todavía en cuánto les va a costar porque lo están haciendo por un tratado, por un acuerdo. Los españoles, por supuesto, como yo les comenté la sesión pasada, de septiembre a diciembre prácticamente hay una reagrupación y hay una recuperación en Tlaxcala, protegidos y sobre todo, pues mermados en el poderío español, ¿sí? Es decir, no tienen ese gran poderío con el que habían llegado, o sobre todo con el que habían ingresado en una segunda ocasión a México Tenochtitlan, cuando ya traen a muchos hombres de Pánfilo de Narváez. Dice Hernán Cortés en su carta de relación, en su tercer carta de relación, marca que 2 días después de la Navidad de 1520, o sea, desde septiembre a diciembre, pues en realidad, digo, sabemos que hicieron hasta cierto punto, pero no habla mucho sobre esos días, sobre qué está ocurriendo, sobre qué están haciendo. Pero fíjense, todavía en Navidad de 1520, él dice que tiene solamente 40 soldados de a caballo, 550 peones o infantería y que 80 de ellos son escopeteros y ballesteros y 8 o 9 cañones de campo con bien poca pólvora. ¿Sí? Es decir, todavía en diciembre no le están llegando los recursos. Apenas en septiembre manda ahora sí que envía a los mensajeros, manda a los mensajeros a Veracruz para que lleven un poco del tesoro que sacaron de México Tenochtitlan, lo poquito que sacaron, y para que soliciten todos estos hombres o todas estas armas. Y en diciembre apenas les van a empezar a llegar estas armas. Para ello, en lo que aprovecha Hernán Cortés es evangelizar. Digo, evangelizar es un decir, más bien enseñarle la cultura española a los tlaxcalteca en Tlaxcala, empezar a urbanizar un poco diferente Tlaxcala, ¿no? Lo que es la ciudad de Tlaxcala y Tizatlán
particularmente, que está ahí a unos pasos. Los que conocen Tlaxcala se acordarán que es una ciudad muy chiquita, que está entre colinas prácticamente, ¿no? O sea, que a los alrededores hay una serie de colinas, y en una de esas colinas estaría Tizatlán, que era uno de los espacios del señorío tlaxcalteca. Entonces ahí es donde prácticamente empieza a urbanizar distinto Hernán Cortés, pues un poco aprovechando ese momento. Habla de ordenanzas, que les contaba yo la clase pasada, que justamente él instituye Hernán Cortés para que los hombres digamos, se adiestren un poco en la cuestión militar, ¿sí? Recordando que no eran todos soldados, recordando que la mayoría de ellos pues eran más bien encomenderos o mismos marinos, ¿no? Que están haciendo viaje de exploración, pero que no se dedican 100% a la caballería o sobre todo más bien a ser soldados como tal. Entonces, adiestrarlos. Dice Bernal Díaz del Castillo que el capitán era muy aficionado a naipes y dados, y cuando jugaba era muy afable en el juego y decía ciertos remoquetes que suelen decir los que juegan a los dados, ¿sí? O sea, era groserito también y tenía además sus dichos por ahí. Y que entonces, pues, lo que solicita Hernán Cortés es que se deje de jugar, que se acabaron los juegos, o sea, no hay nada que, ahora sí que literal, no hay nada que festejar, no hay de qué distraerse, ahorita todos concentrados en lo que viene, que es la conquista o el sitio, ¿no? Prácticamente el ataque, vamos a llamarle el ataque. En esos momentos, pues para ellos es el ataque a México Tenochtitlan. ¿Qué está ocurriendo en México Tenochtitlan? Porque ese es el otro detalle que también comentábamos la sesión pasada. En México Tenochtitlan, bien pudieron atacar ahora sí directamente a los tlaxcalteca. En su momento siempre se habló que los mexicas no pudieron conquistar a los tlaxcalteca, pero más bien se sabe que no es que no hayan podido, es que no habían querido, que los tlaxcaltecas al final eran pueblos nahuas que servían justamente para la guerra, que pues técnicamente no habían querido someterlos, pero que en su momento pues pudieron haberlo hecho, incluso estaban españoles y aprovechando que los españoles estaban mermados, pero que resulta que uno de los esclavos, o sea, un hombre mulato negro que llegó con Pánfilo de Narváez, traía la viruela. Y entonces, pues empiezan a ver un poco sometidos, ¿no? Los mismos mexica por estas enfermedades, o más bien por esta enfermedad, porque al final pues, es una sola enfermedad en un principio, la viruela. Ya después también la plaga, ¿no? O lo que llaman ellos la plaga del sarampión, pero particularmente la viruela. Después de la viruela, como les digo, llega el sarampión, la parotiditis, que esa no sé qué es exactamente. ¿Alguien sabe qué es la parotiditis? Por supuesto, pues es una plaga, ¿no? Una epidemia. Pero a ver, vamos a ver. Ahorita de una vez se los busco. Digo, es que aquí tengo la nota de las enfermedades que llegaron, por eso. O sea, las que llegaron en ese momento, en 1520, ¿sí? Que es importante mencionarlo. Es la inflamación de una de las glándulas, una infección viral que afecta a las glándulas salivales y que se puede prevenir fácilmente. Bueno, entonces, que se puede prevenir con una vacuna. Pues las paperas afectan a la glándula parótida y las glándulas salivales ubicadas debajo y enfrente de las orejas, ¿no? Entonces, pues es la inflamación de las glándulas. Llega también la influenza, el tifo y la tosferina, ¿sí? Ah, ya vieron a quién le podemos echar la culpa de la influenza, de la, de la H1N1 que
que llega aquí, bueno, que después deriva, ¿no? Seguramente, pero por supuesto. Sí, entonces, en efecto, todas esas enfermedades son las que se registran, sobre todo por los síntomas. Volvemos al punto de que no sabemos exactamente qué es lo que, o cuáles son 100% las enfermedades que llegaron, sino más bien es por los síntomas que se presentaron y por los estudios antropológicos, o sea, los antropólogos logran determinar el tipo de enfermedades, pero que pudieron haber sido más o pudieron haber, o se pueden estar confundiendo incluso, ¿no? Por ciertos síntomas. Acuérdense que en esa época, si se los comento, la gente moría de calenturas, ¿sí? ¿Y eso qué es? Pues que en realidad no saben de qué. Cuando el ser humano tiene una enfermedad, le sube la temperatura, ¿no? Genera calenturas porque el cuerpo, pues lo que normalmente hace es intentar matar ese virus o esa enfermedad y muchos terminan muriendo. Y entonces cuando preguntan de qué murió, pues los textos dicen, pues murió de calenturas. Le dio calentura y murió. Y entonces no saben exactamente de qué murió, ¿de acuerdo? Ese es un problema para la historia, particularmente, sobre todo con respecto a las enfermedades. En realidad dicen algunos estudios, entre ellos Ana Lagos, que se ha dedicado a estudiar las enfermedades en la época de la conquista, que la viruela, pues al final de cuentas termina siendo solo una pequeña o una ligera enfermedad que traen los españoles, pero que en realidad pues empiezan a contagiar de diversas enfermedades. O sea, no todos se contagiaron de viruela, ¿no? Sino que algunos de viruela, pero otros de sarampión y luego otros de tifo y así sucesivamente. Y entonces, pues es como les va también la misma, al final ya no es la misma cantidad a la que se está enfrentando Hernán Cortés cuando viene el sitio de México Tenochtitlán, que a la que se enfrentó en el momento de la Noche Triste, ¿de acuerdo? O en el momento de la salida de México Tenochtitlán. Fíjense, incluso estas enfermedades todavía azotaron a la Nueva España en 1545, en 1576, desde 1531, ¿no? Un brote intenso de sarampión, o sea, durante muchos años se mantuvieron todas estas enfermedades. Acuérdense que la vacuna de la viruela llega, o sea, se inventa la vacuna como tal hasta 1790 y tantos. Por ahí tienen la fecha esta, esta mujer. 1796 es cuando Edward Jenner genera la vacuna contra la viruela. ¿Sí? A cambio, sí, a cambio, lo digo muy, claro, perdón, ahorita les comento lo que les iba a comentar. Pregunta Lilian de cómo saben acerca de las epidemias. Bueno, en un principio, ¿cómo se sabe acerca de las epidemias? Porque el mismo Cortés le está narrando a Carlos V que están muriendo los hombres de viruelas. Así lo dice, de viruelas, ¿no? El nombre se traslada y quiere decir, pues, de estas ronchas que se genera a partir de la viruela o de lo que ahora conocemos como viruela. ¿Cómo saben los antropólogos de las enfermedades? Justamente con los huesos, con los cráneos particularmente. Estas enfermedades principalmente generan alguna deformación, no externa, o sea, no tipo malla que te aplasta no, sino ¿cómo se dice? Genera un rastro en el cráneo particularmente. Y entonces llega el antropólogo físico y lo revisa y lo checa y lo ve y entonces sabe que tuvo esto, tuvo aquello, no sé, se generó algo, ¿no? No quiero, digamos, no necesariamente, pero hay un libro
mi tía es antropóloga física, escribió un libro sobre las enfermedades en Sonora, particularmente, pero fíjense que no me acuerdo cuál, ay sí, no me acuerdo cuál, no me acuerdo cómo se llama el título, ¿no? Pero bueno, es de Patricia Hernández, Olga Patricia Hernández se llama ella, y tiene que ver con los huesos y las enfermedades en Sonora, ¿de acuerdo? Por si a alguien le interesa un poco, también por ahí. Son los mismos métodos los que llevan a cabo. Y justamente como comenta Marcos, pues que a cambio, y lo digo un poco en broma, pero pues es que sí fue a cambio, ¿no? De que ellos trajeron la viruela, se llevaron la sífilis a Europa, los españoles. Y luego, pues súmenle a eso de llevarse la sífilis, que evidentemente en la época de Carlos V y sobre todo con Felipe II, a pesar del gran catolicismo que existía, fue cuando se empiezan a institucionalizar eh, ¿cómo se le llaman? Los recogimientos de mujeres. Es decir, las prostitutas que vivían en los tuburios empiezan a ingresar a ciertos conventos que no son como tal conventos, sino son recogimientos para una sanación del alma y del cuerpo, por supuesto, de estas prostitutas. Es decir, empiezan a tener un control de esos burdeles. ¿Por qué? Pues justamente por tantos contagios de sífilis. Los hombres se morían, hombres y mujeres, ¿no? Pero particularmente los hombres, porque pues había toda esta vida mundana, ¿no? En España, y hasta los reyes se contagiaban de sífilis, que por supuesto pues, era tratable en cierto sector de la población, ¿sí? Y sí, evidentemente pues también es una especie de revancha histórica casi, casi, ¿no? Este asunto. El detalle, por ejemplo, con los indígenas, no como ejemplo, sino el detalle con los indígenas, es que no aprenden a tratar la enfermedad, y quienes saben tratar esa enfermedad son los españoles, y por supuesto que no les dicen, no les avisan. Es decir, de viruelas difícilmente sanaban, a pesar de que hoy en día se puede pues, uno recuperar sin mayor problema en muchas ocasiones, difícilmente sanaban porque pues seguían con su vida cotidiana, seguían, como les digo, y así lo dice Hernán Cortés, estos indios eran tan limpios que se bañaban 3 veces al día, y resulta que pues ese era uno de los medios de contagio. Luego, además, pues además del medio de contagio, pues el medio de sanación tenía que ver con el reposo. Y estos, sobre todo, pues no dejaban sus actividades. No había reposo como tal. Y entonces, pues evidentemente seguían cayendo y cayendo y cayendo nuevamente, según lo que cuenta Cortés. Al final, pues eso va a terminar por ayudar o por apoyar, digámoslo así, la parte de la conquista, porque quedan muy debilitados, ¿sí? También esa es otra. La viruela, pues no está, ahora sí que la viruela como la pandemia que estamos viviendo actualmente, pues no nada más ataca a la población pobre o a la población que no se dedica a la guerra. En este caso, los importantes en la época de la conquista, particularmente eran los hombres de guerra, los hombres de la batalla. Y, y pues no ocurre eso, o sea, al final de cuentas les toca a todos. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace Hernán Cortés eh, junto con algunos tlaxcaltecas? Acude particularmente en un primer momento hacia la zona cholulteca, que también empieza a ser afectada, ¿sí? Hacia la zona de Huejotzingo y Cholula, que ya prácticamente pues, está bajo el dominio de los españoles, pero que sigue teniendo un contacto con los mismos mexica, ¿sí? Al final de cuentas son tributarios, y empieza a quemar los cuerpos de los enfermos. Eso en teoría pues provoca que la epidemia pues no se siga expandiendo, ¿no? Que la enfermedad más bien no se siga expandiendo
al menos entre los hombres tlaxcalteca o entre los mismos españoles. Y entonces los mexica detectan esto ya aproximadamente marzo, ¿no? de 1521, y empiezan a quemar muchos cuerpos, empiezan a quemar los cuerpos. Digamos, esta imagen del Códice Florentino. Esta imagen del Códice Florentino, si se dan cuenta, es el traslado de cuerpos de personas que llevan por aquí, sobre todo se les ve un poquito de ronchas, de manchas, ¿sí? Y los están poniendo en leña. No aparece el fuego como tal, pero los están poniendo con leña. Entonces sabemos que los mexica sí aprendieron ese método y por eso al momento del sitio ya la epidemia había, entre comillas, bajado un poco. O sea, ya había, pues, supongo que así, ¿no? Como tal, menos contagios en cuestión de las enfermedades. ¿Sí? Fíjense, igual del Códice Florentino, como tenemos a todos estos enfermos y todos los cuerpos de viruela enfermos o contagiados, justamente. Resulta bueno, mientras todo esto también está ocurriendo acá en México, Tenochtitlan, pregunta Lilian que qué porcentaje de la población de indígena falleció de estas epidemias. Se sabe que fue aproximadamente entre un 35 y un 40% de la población las que están muriendo por las enfermedades de viruelas. Ahora, estamos hablando prácticamente de mexicas, ¿sí? Indígenas de la isla. Ni siquiera, o sea, se afectó un poco a los chalcas, a los xochimilcas, a los de Iztapalapa, pero particularmente al ser una ciudad cerrada y, o bueno, no cerrada, sino bloqueada, entre comillas, casi a los que afectó fueron a los mexica, no tanto a la población de alrededor del lago. Y en ese sentido, pues se expandió tanto la enfermedad. Y entonces ese 40% del que hablamos de los mexica, ¿de acuerdo? De los tenochcas y tlatelolcas particularmente. Eso por un lado. Ahora, les decía, mientras eso está ocurriendo acá en México, Tenochtitlan, en la isla particularmente, pues también en Tlaxcala están reagrupándose y están ya preparando esa conquista. De septiembre a diciembre ya hablamos que se la pasan con el adiestramiento, que hacen todo este traslado de cartas y de recursos. En diciembre empiezan la construcción en noviembre empiezan la construcción de los bergantines, de los barquitos que van a servir para el traslado de los españoles mismos en el lago de Texcoco, ¿sí? Y también comienzan los distintos planes de conquista. Para enero de 1521, y si se dan cuenta un poquito, son años desde septiembre hasta enero, pues que no tenemos tanta noticia, que no tenemos el grueso del desenvolvimiento de Cortés y de los hombres, porque por un lado no son narrados en la mayoría de las crónicas, o sea, no se detalla mes a mes, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿En dónde se están trasladando? Sino lo detallan un poco más como muchos hechos en un solo momento, pero que sabemos que tuvo que haber ocurrido entre todos estos meses, ¿sí? También, por otro lado, la interpretación pues es que no está ocurriendo gran cosa, o sea, lo que está ocurriendo es estar ahí, alimentarse, despertarse, practicar, un poco visualizar, ¿no? Esperar
prácticamente a que lleguen la ayuda y los recursos de España. Y eso es importante, porque las crónicas a partir de enero ya empiezan a ser mucho más fluidas, o sea, empezamos a entender el movimiento de Cortés. Y a partir de enero, pues es ahora sí los preparativos ya últimos para la conquista. En enero llegan los navíos desde España. Fíjense, para que vean cuántos llegaron sí, más o menos en enero, febrero es cuando están llegando la mayoría de los barcos. Dice, de varios navíos de Francisco de Garay, de los de Pedro Barba y de Rodrigo Morejón de Lovera, del que trajo Aldrete Orduña y otros, y Juan de Burgos. O sea, perdón, ahora sí que les hablé de un pedazo de la crónica de Cortés, pero estaba hablando de Francisco Garay, Pedro Barba, Rodrigo Morejón, Juan Burgos, Aldrete y Orduña. Son todos estos hombres capitanes españoles que están a esa segunda oleada, digamos, o a ese segundo momento de conquista. Dice, todos ellos se habrían duplicado prácticamente todos los hombres. 86 de a caballo, 118 ballesteros y escopeteros, 700 y tantos peones, 700 y tantos peones, 3 cañones gruesos de hierro, 15 pequeños de bronce y 10 quintales de pólvora. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Hernán Cortés, que son los que están llegando desde España. Súmenle todo esto a lo que ya les había comentado. O sea, de hecho, pues sí, prácticamente o se está duplicando prácticamente. Cortés había mencionado 40 soldados de a caballo, y aquí está hablando ya de 86 de a caballo. ¿Sí? Insisto, prácticamente el doble. Son poquitos, y parece que son poquitos en realidad. Son suficientes, por un lado, para el movimiento, o sea, 80 caballos ya es muchísimo para todo el movimiento que existía, y por otro lado, pues no nada más están ellos, insistimos mucho en que también están los tlaxcalteca particularmente. Ahora, estos preparativos de la conquista, perdón, ¿alguien comentó algo? ¿O fue un ruido externo? Ah, perdón. Estos preparativos de la conquista también implican no ir directamente a Tenochtitlan. Eso lo entiende perfectamente Hernán Cortés. Ya no conviene, ya no puede ir directito a conquistar Tenochtitlan. ¿Por qué? Por un lado, ahí están las enfermedades, entonces corre el riesgo de enfermarse, ¿sí? Corre el riesgo de contagiar a sus hombres, por un lado. Por otro lado, aún así, aún con enfermedades, pues los mexica, o sea, él no sabe qué tanto les está afectando, porque pues están bloqueados prácticamente los mexica, y pues ya entendió que son muy fuertes, que son poderosos, y que no es así tan sencillo, porque tienen mucho apoyo del exterior, tienen mucho apoyo de los Xochimilcas, los Culúas, los Chalcas, los de Tacuba. Entonces, en efecto, lo que empieza a hacer es lo mismo que hizo con los tlaxcalteca: acudir a todos los alrededores, prácticamente un reconocimiento periférico del lago de Texcoco, conquistar primero esas poblaciones y posteriormente, ahora sí, atacar Jicotenochtitlan. Ese es el preparativo que empieza a hacer Hernán Cortés en todo o para este sitio de la conquista, ¿no? Técnicamente a esos momentos se le llaman los últimos preparativos previos al sitio de Tenochtitlan. Ahora sí que para irnos de atrás para adelante, no, al contrario, de adelante para atrás, recordemos que el sitio de México Tenochtitlan inicia según
según Hernán Cortés y según las cartas de relación, pues digo que al final de cuentas es la crónica más, pues más precisa, digamos, porque así lo están haciendo, inician el 26 de mayo de 1521. En esos momentos inicia el sitio de México Tenochtitlan. Por otro lado, digo, a lo mejor la fecha no es la más correcta, podemos hacerlo al revés. Dice que duró 75 días el sitio de México Tenochtitlan y entendamos que el sitio terminó el 13 de agosto de 1575 días para el inicio del sitio. Insisto, ahora sí que termina siendo el 20, 20 algo, ahora sí que 20 algo de mayo, ¿no? 20, espérenme, a ver si está aquí exactita la fecha. Sí, es el... Bueno, aquí en este José Luis Martínez habla del 30 de mayo, cuando inicia como tal ya el sitio de México Tenochtitlan. Entonces, de enero, vamos a ponerle febrero, porque insisto, las cosas tardan, de febrero, que le llegan ya todos las armas, todos los hombres a caballo, que empiezan a trasladar los recursos a hacia Texcoco, hacia el lago de Texcoco. Acuérdense que el lago de Texcoco pues ahora sí que literal es bastante grande, ¿no? Y que Hernán Cortés comienza a mandar con los bergantines para que terminen de armar los 13 bergantines hacia la zona del norte del lago. De hecho, en este mapa no se alcanza a apreciar mucho. A ver, este mapa. Aquí está Tenochtitlan. ¿Sí? Y en teoría, pues todo el resto es el lago. Es un mapa hecho por Hernán Cortés, por supuesto. Y él habla de que hacia esta zona del norte del lago, es decir, hacia el lago de Zumpango, hacia esta región, mandaba a los hombres tlaxcalteca y a algunos españoles a armar y probar los bergantines que constantemente, recordemos que la alianza entre Texcoco y Tenochtitlan y Tlacopan, pues es la triple alianza, y entonces los de Texcoco constantemente acudían y peleaban con ellos en una especie de escaramuzas. Los atacaban, estos huían, ¿sí? Huían con los barcos, con las embarcaciones, o sea, sin terminar digamos, de armarlos, los volvían a cargar y volvían a salir huyendo y pues estos se regresaban. Y lo mismo pasaba otra vez, ¿no? Regresaban, las montaban o las intentaban montar hasta que en algún momento decidió enviar más hombres para atacar a Texcoco y someterlo o más bien parar los enfrentamientos. Y entonces es cuando logra mantener los 13 bergantines en este espacio. Son barquitos que están protegidos. O sea, que también uno podría pensar, bueno, pues si los de Texcoco rápido pudieron haber ido y destruido esas embarcaciones. No, están protegidos por hombres tlaxcalteca. O sea, aquí el asunto es que los pueblos indígenas también están jugando un papel importante en la protección de los españoles, en poner un bloqueo a estos españoles. ¿De acuerdo? Me regreso un poquito a esta imagen porque aquí tenemos que entender también cómo está disponiendo Hernán Cortés la ubicación de su gente. Por un lado, Cortés pide, no sé si manda, pide y solicita a Pedro de Alvarado que se sitúe en esta zona, en la zona de Tlacopan, Tacuba, ¿no? O sea, esa va a ser su zona. ¿Sí? Sí la están viendo en el mapa, ¿verdad? Esa va a ser la zona de Pedro de Alvarado. Luego, Cristóbal de Olid va a atacar desde Coyoacán.
desde acá. Gonzalo de Sandoval va a atacar desde Iztapalapa, ¿sí? Gonzalo de Sandoval. Y el propio Hernán Cortés va a atacar desde la zona de Texcoco, ¿sí? Ese es como habían acordado los ataques a México Tenochtitlan. Por supuesto, a ver, yo les estoy diciendo, esto es lo que está mandando Hernán Cortés, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que técnicamente Hernán Cortés junto con Gonzalo de Sandoval tienen que hacerse de toda esta región del lago. Poco a poco, pues tienen que ir atacando y atacando Texcoco, atacando Huejotla o Huejutla, ¿no? Que le llamaban, atacando Atlapulco, Tecamachalco, por acá también Chalco, Xochimilco, Tláhuac, ¿no? Todas estas zonas las tienen que ir atacando todos estos hombres. Son cerca de 400 hombres los que lleva Hernán Cortés para atacar, bueno, llega Hernán Cortés y Gonzalo de Sandoval, ¿de acuerdo? Luego Cristóbal de Olid tiene que hacerse de toda esta región, poco a poco, ¿sí? Someterlos. Por un lado es someterlos. Es importantísimo los 2 años que ya pasaron, que ya vivieron en México Tenochtitlan, o bueno, digo México Tenochtitlan, más bien los 2 años que ya vivieron en todo ese traslado entre que llegaron a Tenochtitlan, que estuvieron ahí, que regresaron, porque ya entendieron la forma de apropiarse de los favores, en todo caso, de estas regiones, es apropiarse del centro ceremonial. Todos estos lugares que les estoy comentando tienen centro ceremonial, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como zonas arqueológicas, la zona de Cuicuilco. Bueno, Cuicuilco en esos momentos no pintaba, estaba bajo el Xitle, ¿no? Digo, bajo la piedra volcánica. Entonces no existía como tal Cuicuilco, pero pensemos Mixquic, Tlalmanalco, no sé, todos estos pueblos, todos estos puntitos negros que estamos viendo, Coatepec, Tequesquinahuac, todos esos tenían su centro ceremonial, tenían sus pirámides, tenían su templo. En ese sentido, el asunto es ataco, pero no es que venza o me deshaga de toda esa población, sino que al final de cuentas más bien implica llegar al centro ceremonial, apropiarme del templo y entonces toda esa población prácticamente queda sometida ante los españoles. Y entonces ahora sí, ya empezaban pues el apoyo de los grupos indígenas a los españoles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente al principio pelean en contra porque están sometidos ante los mexica que tengo detrás. Ya me venciste y además me estás prometiendo que me vas a quitar del yugo de los mexica, pues con permiso, ahora sí que me doy la vuelta y te ayudo, ¿sí? Y te apoyo. Por un lado, por miedo puede ser. Seguramente muchos fue por miedo, pero por otro lado, pues es también por ese apoyo que les están brindando los mismos españoles. Pregunta Cuauhtémoc que quién era el emperador mexica durante este periodo, o sea, a la muerte de Moctezuma. Recordemos que inmediatamente su hermano Cuitláhuac es el que toma el mando. Digo, aquí tú pusiste emperador Cuauhtémoc, pero vamos, no está mal, la verdad es que no está mal. Es el símil, al final de cuentas. Muchos se enojan que se utilice esa palabra porque aquí no había imperio, no había emperadores, no funcionaba como tal. Sí, no había emperadores, pero es el símil a un emperador europeo, el cargo de Tlatoani, el gran Tlatoani o el güey Tlatoani, ¿no? Que es justamente el gran señor. Esa sería la traducción literal, el gran señor, ¿no? Porque técnicamente controla todo un señorío. Pero insisto, pues es emperador al final de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, pero, o sea, te lo digo, ahora es que por un lado por corregir la palabra, pero por otro lado por decirte que no está mal tampoco que se diga emperador. Entonces, es Cuitláhuac. Cuitláhuac muere
y muere de viruelas el 25 de noviembre de 1520. Y, mira, a ver, aquí está esta imagen. Ustedes están viendo la imagen de colores, ¿verdad? Pero no ven una imagen sobrepuesta a la que les estoy mandando. No, A ver, espérenme, dejen cambio de pantalla. estamos viendo el mapa que señalaste con rojo y colores. Ok. Ok. Bueno, ahorita les señalo el otro que me acaba de mandar Lilian que encontró. Este mismo que yo tengo en blanco y negro. Este otro que yo tengo en blanco y negro lo encontró ya. Bueno, no es a color, pero con las rutas como tal, ¿no? Ah, ok. Pero bueno, perdón, nada más para terminar el comentario. Muere Cuitláhuac el 25 de noviembre de viruelas y quien lo sucede inmediatamente es Cuauhtémoc, justamente. ¿Sí? El último Tlatoani. El último Tlatoani mexica. Y, a ver, nada más para que vean este. Que era primo Ahí ya de, están viendo Cuauhtémoc ahora que era sí. primo de Moctezuma, ¿verdad? Exactamente, sí. Ah, ok. Era primo de Moctezuma, oriundo de Texcoco, si mal no recuerdo. Cuauhtémoc. Pues ahí está lo que están preguntando, Cuauhtémoc. Primo, primo de Moctezuma y de Cuitláhuac en este caso. ¿Sale? Fíjense, justamente aquí lo que narra o lo que nos pone aquí Lilian en este mapa que se encontró es, en efecto, las rutas o los reconocimientos que están llevando a cabo. Cristóbal, Cortés alrededor de la ciudad, que es la Ruta Verde, Cristóbal de Olid el rojo, Alvarado el amarillo y Sandoval el azul. Entonces, Cortés el verde, y justo ahorita les comento sobre ello. Luego dijimos Cristóbal de Olid el Rojo, que prácticamente es Iztapalapa y toda esta zona del lago de Texcoco con Chalco, Xochimilco, ¿sí? En la parte de abajo. Luego Gonzalo de Sandoval, Coyoacán, la región de San Ángel, Mixcoac, toda esa zona. Y Pedro de Alvarado en Tlacopan, ¿de acuerdo? Digo un poquito este mapa que marca, entre comillas, las rutas de reconocimiento que están llevando a cabo los 4 grandes capitanes, ¿sí? Son los 4 más importantes en esos momentos. Por supuesto hay más. ¿El norte está a la derecha? No, el norte, aquí sí el norte está arriba. El norte está en la parte de arriba. Sí, sí, sí. Sí, porque fíjate, ahora sí que como lo sabemos, abajo está Huastepec, Yautepec y Cuernavaca. Y ahí viene una curiosidad. Técnicamente, el método que está siguiendo Hernán Cortés, como les estoy comentando, es quitarle a los aliados o quitarle aliados a los mexicas, ¿sí? Que se queden solos. Eso es la parte fundamental de la conquista de México, ya ahora sí que del éxito de la conquista de México, quitarle a todos los aliados o todos los que se puedan de aliados a los mexicas. Y eso lo está logrando pues alrededor del lago de Texcoco, todos aquellos que le pueden brindar digamos, un apoyo a los mexicas. Si se trata de quitarle a todos los aliados o a todos los que están sometidos ante los mexicas y que de alguna forma le pueden brindar apoyo, pues tendrían que haberse ido hasta la parte de Oaxaca, hasta Veracruz, hasta Tabasco y luego un poco más arriba hacia lo que ahora es Hidalgo y hacia Guerrero. Pero pues no lo hacen, ¿por qué? Porque son pueblos que quedan muy alejados y que técnicamente pues no van a venir según lo que les están indicando los mismos tlaxcaltecas. Y entonces lo lógico es alrededor del lago de Texcoco. Pero aquí, en esta zona, pues está una sierra o una montaña, la sierra del Chichinautzin, que le llaman, ¿sí? Que es todas estas montañas que hay entre Cuernavaca, entre Morelos y la Ciudad de México, ¿no? Cuando uno sale en la autopista México-Cuernavaca,
pues está cruzando justamente, sube por la sierra del Chichinautzin y luego bajas hacia el otro lado de la montaña. Entonces, a lo que voy es que esa misma sierra o esa misma sistema montañoso es un bloqueo para la ayuda o para el apoyo hacia los mexica. Y sin embargo, Hernán Cortés, voy a quitar este mapa y ahorita les regreso la otra imagen para que la vean. Sin embargo, Hernán Cortés lo que hace inmediatamente es ir hacia esta zona. Él solito acude hacia esta región de Cuernavaca, Yautepec, en Yecapixtla, ¿cuál es el otro? Tlayacapan, ¿sí? Tlayacapan es el otro pueblo importante y Huastepec, por supuesto, para someter a todos estos grupos y que no puedan, en teoría, brindarle apoyo a los mexica. La verdad es que no tiene nada de lógica lo que está haciendo Hernán Cortés. Entre comillas, porque no tiene lógica para la conquista. Al final de cuentas, él tiene a sus soldados, creo que ya rayé mucho esto, ya no se entiende. Él tiene a sus soldados aquí alrededor, sometiendo a los pueblos de alrededor. Pues entonces prácticamente lo que muchos consideran, entre ellos José Luis Martínez, y que ahí sí aparece la lógica, es, pues él ya escuchó de estos pueblos, ya sabe que estos pueblos son ricamente agrícolas, ¿sí? Que dotan de alimento, pero que por otro lado, llevando a cabo la conquista de Tenochtitlan, pues hay que empezar después a repartir. Y entonces, si él se dedica a someter a estos pueblos de acá abajo, pues técnicamente tiene el derecho de tener ese repartimiento de tierras. Entonces, pareciera que Hernán Cortés ya está vislumbrando, perdón, la derrota de Tenochtitlan y por otro lado, pues ya está volteando a ver hacia qué vendrá después y yo me quedo con estas tierras que son de las más fértiles que existen en esos momentos, ¿no? Según las noticias que tienen. Insisto, varios historiadores, ahora sí que estudiosos del tema, esa es la lógica que le encuentran a que Cortés, con una parte del ejército, pero él al mando, haya ido a someter a estos pequeños pueblos, Cuernavaca. Ahora, el pretexto particularmente, porque evidentemente pues todo esto se lo pudieron haber reclamado los mismos soldados y los capitanes con los que llevaban, ¿no? Y el pretexto que él da es que al ser tierras fértiles, al ser pueblos con una riqueza agrícola, pues evidentemente pueden trasladar alimento a Tenochtitlan. Y entonces eso es lo que van a empezar a bloquear. Eso es a lo que se dedican todos estos 4 meses, ¿no? De febrero, marzo, abril y mayo, prácticamente. Esos 4 meses es someter todos estos pueblos. ¿Para qué? Ya sometidos, particularmente desde acá, desde Tlacopan, bloquean el paso de alimento y el paso de agua a Tenochtitlan. Por supuesto, bloquear, bueno, esto es un acercamiento un poco, ahora sí que un acercamiento mayor, ¿no? A la foto, un mayor acercamiento. Por supuesto, México Tenochtitlan, pues no, a ver, sí vivía en gran medida o sí le era importante el agua potable o el agua dulce. Yo les digo potable porque es la bebible, ¿no? Para en la actualidad, pero pensemos en agua dulce, que es la que pueden beber, el agua dulce que les llegaba desde Chapultepec, ¿sí? Desde esos momentos les llegaba desde Chapultepec, que sí tenían algo de agua dulce en esta zona del lago. Acuérdense que había una parte del lago que sí era de agua dulce y la cual podían ingresar. Pero si por acá también ya me están bloqueando con los bergantines, ya tienes a los barcos que atacan las distintas canoas o que atacan a los distintos pueblos, pues ya no es tan fácil acudir a beber agua de esa zona. Y también ya aquí el pueblo de Tacuba, Popotla, Chapultepec, Coyoacán, también ya generaron un bloqueo.
Entonces, ¿por dónde llega el agua? Pues ya nada más les queda el agua que prácticamente recopilaron, ¿no? Pero ya no hay más agua, ya no hay tanta agua, porque a lo mejor pueden de contrabando un poco ir por ella, pero ya es mínima. Entonces, sí se está generando ese sitio. El sitio, lo que se conoce como la estrategia del sitio, tiene que ver, insisto, tendrá que ver justamente con digamos, el bloqueo de alimento y de agua. Por otro lado, el alimento principal les llegaba desde Xochimilco y Chalco. Más allá de que también tienen mucho producto agrícola. Pero ¿cuánto les va a durar ese producto agrícola? Además, con los pequeños ataques que van teniendo hacia Tenochtitlan. Porque en efecto, la gran batalla la tenemos el 12 y 13 de agosto de 1521. Porque lo primero que hace Cortés es debilitarlos. Tienen enfermedades, ya no tienen, o ya empiezan a no tener alimento. Entonces empiezan a convertir en hombres débiles, de alguna forma. ¿Sí? Y por otro lado, pues voy realizando ataques. Los soldados constantemente, los soldados de Cortés, perdón, aquí, por ejemplo, en este caso, los soldados de Cortés constantemente están llevando a cabo estos ataques que yo les mencionaba a los distintos pueblos y desde esos frentes rumbo a Tenochtitlan, a las Chinampas. ¿De acuerdo? Entonces, durante esos 75 días, a partir del 30 de mayo que inicia el sitio, es cuando ya tienes controlado todo alrededor, cuando ya Hernán Cortés tiene controlado todos los alrededores del Gran Lago, y entonces, de alguna forma, digamos, bloquea como tal. Me le estoy poniendo varios mapitas, digo, este mapa creo que ya se los había enseñado, el famoso mapa de Uppsala, en donde se notan los barcos, cómo los tenemos, bueno, son barcos, ¿no? que van navegando, ¿no? No son necesariamente los bergantines, pero vemos el bloqueo de agua dulce y salada. Hacia acá tenemos agua salada y hacia acá tenemos agua dulce pegadita a Tenochtitlan, ¿sí? Pero insisto, desde aquí atacan constantemente las embarcaciones, las canoas. Es importante esto. México Tenochtitlan resistió bastante. Por así que para el sitio de una ciudad, en Europa los sitios de las ciudades duraban una semana, duraban 15 días a lo mucho. No duraban tanto tiempo los sitios de las distintas ciudades, porque lo que provocaban era, con las murallas se protegían, pero no pueden salir a los cultivos, no pueden salir por el alimento, ¿sí? Pero aquí el alimento lo tienen dentro, el alimento lo tienen en las chinampas. Entonces también lo que tiene que hacer Cortés, lo que les insisto mucho que tiene que ir haciendo Cortés, es ir destruyendo, ir atacando esas chinampas, destruyendo los cultivos, ¿sí? Con los barcos o con los distintos hombres de a pie o de a caballo. En las calzadas, pues ya prácticamente las tienen bloqueadas. Digo, esta es una representación de ese sitio de México Tenochtitlan, en donde vemos en una sola imagen todas las armas, digamos, de Cortés, que es indígenas, tlaxcalteca, hombres de a caballo. En los bergantines están estos personajes que van navegando y que si se dan cuenta son barquitos, los bergantines tienen que ser barcos que puedan soportar el cañón, a los cañones, el golpe del cañón, ¿sí? Y que desde ahí, con algo de pólvora, van a las casas de los tenochcas. Particularmente aquí sí se enfoca en atacar México Tenochtitlan y no tanto México Tlatelolco. Entonces, digo, él sabía perfectamente que Tenochtitlan era la ciudad importante, ¿sí? Pero desde ahí están lanzando cañones a los distintos espacios de la gran ciudad de Tenochtitlan.
Vean, esa es una representación de cómo debió de haber estado México Tenochtitlan, incluso fuera del lago. Esta la hicieron para la serie de Hernán. Y le hicieron con ayuda pues de las maquetas, con ayuda de algunos diseñadores gráficos, por supuesto, para levantar lo más posible y, por supuesto, pues de arqueólogos e historiadores, ¿no? Que fueron narrando y viendo las crónicas y un poco revisando cómo debió de haber estado. Y es de lo más acertado, aunque nunca podremos decir que es 100% real. Vamos a ponerle un 90%, ¿no? Las azoteas, el estilo de las azoteas es muy probable que así sean, insisto, pero pues es que no tenemos nada, no tenemos ninguna evidencia de que así debieron ser o de que así pudieron ser. Las pocas evidencias que hay son de estos templos de aquí, sobre todo de los templos hundidos, ¿sí? De las primeras construcciones. Acuérdense que Tenochtitlan se fue construyendo en capas. Entonces, las capas más bajas, que son las que no conocieron los españoles, pues ahí son las que quedan y las que los arqueólogos han encontrado. Pero bueno, imagínense todo esto, imagínense esto lleno de gente, de hombres muertos aquí ya, con las enfermedades, ¿no? Generándose toda esa peste, pero sin poder salir con las canoas. O sea, sí se trasladan, ahora sí que dentro de la ciudad. Es una ciudad grande de todos modos. El islote prácticamente abarca el centro ceremonial, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Ahí está, digamos, imagínense, aquí está Templo Mayor, aquí está el Templo Mayor. Sobre esto, ahorita, en la actualidad, debió de haber estado catedral, es decir, aquí estaría el Zócalo aproximadamente. Digo, estoy dándoles un aproximado, ¿eh? En realidad, pues esto se tiene que modificar. No, de hecho, el Zócalo, perdónenme, estaría aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el templo el Palacio de Moctezuma. Aquí estaría el Palacio de Moctezuma y actualmente estaría Palacio Nacional en esa zona. ¿Sí? Entonces, insisto, es un aproximado. Las grandes plazas que concentraban a tanta gente, pues ahora no las pueden concentrar porque es poner a mucha gente al tiro de cañón de los españoles. Prácticamente la gente estaba oculta en sus casas. Cuando los españoles empiezan a entrar, cuando ya las calzadas empiezan a caer y empiezan digamos, a ser sometidas, esto ya en los últimos días de agosto, narra Hernán Cortés que la gente defendió, bueno, como se dice, a capa y espada, aunque en esos momentos pues no hay capa, no hay espada, sino a pedradas prácticamente, pero la gente defendió su ciudad, ¿sí? Piensen ustedes la guerra, no sé, ¿cuál se les ocurre? Una invasión importante aquí en México, la del 47, de 1847, la invasión norteamericana en el 47. Los soldados norteamericanos no atacaron a la población civil. Sí, en algunos casos llegaron a atacar, pero no atacaban. Las batallas eran de ejército contra ejército en los campos abiertos, ¿no? En Churubusco, allá en el Peñón de los Baños, donde está ahora el aeropuerto. O sea, ahí eran las batallas. Pero cuando van entrando a la Ciudad de México, están las grandes casas de la Ciudad de México y la gente, la sociedad, pues se queda callada. O sea, la sociedad simplemente se repliega por temor a los soldados, pero los soldados tampoco atacan. ¿Sí? Y es que esto era un común en la mayoría de las batallas, no atacar a la población civil, sino eran guerreros contra guerreros. Casi siempre así eran las batallas. Entonces, por eso le es tan relevante a Cortés, a Hernán Cortés, cuando él habla que la sociedad, que los hombres, o sea, la gente defendió su ciudad, la gente defendió, ay, perdón, este, Tenochtitlan de las azoteas, ¿sí? Y eso para Cortés, insisto, le era pues muy curioso, porque normalmente la sociedad no se enfrentaba, la sociedad se resguardaba y ya habían vencido a los soldados, pues ya se sometían. Y en este caso no ocurrió así. Ahora, el 13 de agosto, bueno, a ver,
el 12 de agosto inicia, ahora sí, con todos estos bergantines que les estoy marcando, ¿no? El ataque directo a todo Tenochtitlan, las canoas que llevaban a muchos indígenas, paraban flechas, según lo que narra Cortés, y empieza ya un enfrentamiento, ahora sí, una batalla en donde por todos los frentes empiezan a atacar y a someter a Tenochtitlan, pues por supuesto los soldados, perdón, los guerreros indígenas, pues ya empiezan a flanquear, ¿no? Digamos, ya no son tan fuertes, ya no son tan útiles hasta cierto punto, porque pues un caballo, ya están desembarcando los caballos en las calzadas de Tenochtitlan, ya la sociedad, pues ya la Tenochtitlan, y al final, pues los indígenas están débiles porque no han tenido suficiente alimento. ¿Sí? Eso desde el 12 de agosto, según lo que narra Hernán Cortés, y el 13 de agosto de 1521 se da la caída de Tenochtitlan, pero ¿cómo sabemos que es la caída de Tenochtitlan? Sí, por un lado, porque entraron todos los españoles, pues logran al final de cuentas entrar a, a la ciudad, a la Ciudad de México, Tenochtitlan. ¿Sí? Pero por otro lado, porque es cuando capturan al gran Tlatoani. Es el día en que capturan a Cuauhtémoc. Y entonces, justamente, la gente ya no tiene, ahora sí que la sociedad mexica ya no tiene un líder, o el líder ya está sometido ante los mexicas, digo, ante los españoles, ¿sí? Por eso ocurre eso. Nada más, y un poco para no pasarme directamente a ese tema de la caída de Cuauhtémoc, nada más vean, estas imágenes parecen, según de acuerdo a las descripciones, esos barcos, esas embarcaciones de los bergantines, pues no las tenemos a la mano, no existen. Cuauhtémoc, preguntas que en qué fecha, a cuál te refieres, ¿a la fecha de la caída? De la captura, es el 13 de agosto, 13 de agosto de 1521. Es la captura de Cuauhtémoc. Por eso se entiende que es el día que cae Tenochtitlan, ¿no? Perdón, estas imágenes se refieren al más real, digamos, de esas embarcaciones de los bergantines, más allá de que pues no se conocen porque se destruyeron, porque los destruyeron tiempo después, para que justamente en ningún momento algún otro, ahora sí que algún otro personaje o los mismos indígenas se les ocurriera atacar ahora la ciudad española, ¿no? Con estos barquitos. Entonces por eso terminan destruidos. Pero en teoría, pues así debieron ser, así debió ser la batalla. Digo, es una representación. Si se dan cuenta, los barcos parecen carabelas, tienen la forma de una carabela, nada más que más pequeña. Tienen esta especie de camarote y uno dice, bueno, pues ¿qué van a dormir ahí? ¿O qué van a hacer un viaje largo para que duerman ahí? No, es para protegerse de los ataques de las flechas. Desde ahí se protegen, salen, prenden los cañones y vuelven y regresan a protegerse. De acuerdo a lo que dice a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, justamente por eso se construyen de esa forma, para dar cierta protección a los españoles, porque los indígenas eran certeros con sus flechas y con las pedradas. Claro, estos traen armaduras, ¿no? Y bueno, pues están en un nivel más alto, entonces es más fácil la protección y es más fácil ir matando, ir sometiendo indígenas. Por esa situación es el tipo de construcción de los bergantines. ¿Sale? Y ahí está la caída de Cuauhtémoc en Tlatelolco. Cuauhtémoc, cuando está cayendo Tenochtitlan, huye o se refugia, pues, o sea, no es tanto huir, pues, es refugiarse en Tlatelolco pidiendo la ayuda
directa de los de México, Tlatelolco, que no habían sido atacados directamente y entonces que todavía se encontraban fuertes. Al final de cuentas eran ciudades hermanadas. Por un momento se habla que también pues, tenían cierta rivalidad, pero terminan en estos momentos eran ciudades hermanadas, sufrían el mismo, digamos, el mismo ataque y entonces en ese sentido tenían que protegerse. Y por eso, ahí en Tlatelolco está el mural de Cuauhtémoc, porque ahí es donde cae, eh, ahí es donde cae el gran Tlatoani. Ahora sí que Cuauhtémoc, que significa águila águila que desciende o águila que cae, ¿no? Esta pintura de Luis Coto la pueden ver en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, si mal no recuerdo, que es la captura de Cuauhtémoc en el lago de Texcoco. Técnicamente es en Tlatelolco donde lo están capturando, pero pues ya prácticamente se está sometiendo, ya está pidiendo casi paz para sus hombres, que digamos que dejen de atacar, que dejen el asedio, que ya no maten a la población, ¿no? Pues al final de cuentas, a Cuauhtémoc siempre los españoles lo reconocieron como el Tlatoani, como el gran personaje, como, digamos, que cayó peleando, pero que al final pues decidió someterse. Por eso también los mismos españoles enaltecieron la leyenda de Cuauhtémoc y sometieron, digamos, o más bien provocaron esa leyenda de Moctezuma, ¿no? Del Tlatoani débil, cuando por acá nosotros sabemos que Moctezuma fue muy fuerte, ¿no? Fue de los Tlatoanis que más conquistas tuvo en México Tenochtitlan. ¿Qué ganaba con esto Cortés? ¿Qué ganó con esto Cortés? Pues al final le está diciendo que sometió a un grande, ¿no? Vamos a decirlo así, les pongo el ejemplo. Cuando en fútbol o en cualquier deporte minimizas a tu rival, cuando dices, no, no son buenos, son muy malos, ¿no? Hasta como afición, no, esos de allá son malísimos y todo, pues, ¿qué estás diciendo? Que si ganas, pues le estás ganando a alguien malo y entonces, pues era facilito, ¿no? O sea, tu victoria no vale casi nada. En cambio aquí cuando dices, no, son un gran equipo, o sea, todos dicen, no, es un gran equipo, es un gran rival, saben mucho y todo, y te estoy ganando, pues soy mejor en ese sentido. Me estoy enalteciendo. Lo mismo hace Cortés. Enaltece mucho a Cuauhtémoc y entonces pues está haciendo ver cómo él le ganó a un grande y no a un personaje débil. Fíjense, Ángel María Garibay, que fue el maestro de Miguel León Portilla, recoge unos textos en náhuatl que hablan justamente sobre esta caída de Cuauhtémoc. Textos en náhuatl narrados por indígenas, por supuesto. No, digo, yo se los voy a leer en español porque ni sé leer náhuatl y ni me van a entender, entonces se los digo en español. Pero dice, y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas. Y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierras en polvo, gusanos. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta, basta, de un pobre era el precio. Solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco.
solo era nuestro precio, 20 tortas de gama salitrosa, perdón. Oro, jade, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso, en nada fue estimado. ¿Sí? O sea, estas son de estas crónicas de indígenas que están hablando cómo los españoles pues, llevaron a cabo este sitio de México Tenochtitlan cruel, que no les importó nada de la riqueza, ¿no? Ahora que se está pidiendo que se regrese el penacho de Moctezuma, pues en esos momentos no les importaba a los españoles el penacho de Moctezuma. O los penachos, o todos los plumajes y todos los adornos de pluma, ¿no? Fíjense, aquí es otra representación de la caída de Cuauhtémoc, en donde ya Cuauhtémoc decide entregarse. Lo que se sabe que, por un lado, Cuauhtémoc huye, pero por el otro, o bueno, más bien, y más adelante, en la tarde del 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc decide someterse para que deje digamos, deje de haber toda esta gran matanza a su gente, ¿no? Y él solicita justo que ya no se mate a su gente, que ya pare el bombardeo, entre comillas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? ¿Nadie se anima? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda entonces. Le Sí, tomó más de un año a Cortés y a su gente hacer toda esa estrategia con los pueblos aledaños, ¿no? sí, Porque fue exactamente. bastante tiempo. Sí, Y, sí. y la otra es que aquí en Wikipedia, no sé si sea cierto, dice Ajá. que Cuauhtémoc, su sucesor impuesto por los españoles, fue Tlacotzin, que, que al parecer fue un tlatoani que ellos pusieron después. Pero la verdad yo nunca había oído eso. No, se me hace que no. A ver, ahí podría ser No, pero no, es que Cuauhtémoc, al final de cuentas, en estos momentos sigue siendo el Tlatoani. Simplemente que ahora el Tlatoani está sometido ante Cortés y en ese sentido ante Carlos V. La próxima clase vamos a hablar, todavía no, bueno, igual y sí ya entramos al tema de la evangelización, pero todavía nos toca ver, pues, qué pasó, qué ocurrió en este periodo, digamos, o sea, ya cayó México Tenochtitlan y luego qué, ¿no? O sea, y luego qué viene, este, cómo se da. Cuauhtémoc todavía sobrevive, todavía vive un par de años y luego ya lo sacrifican o lo matan. Al matarlo, entre comillas, o hasta donde yo sé, ya hasta ahí se acabó el linaje del sucesor de Cuauhtémoc. Exactamente como dice Cuauhtémoc, no hubo sucesor de Su Cuauhtémoc, tocayo. ¿no? Sí, por eso Tocayo. te lo comentaba, porque me pareció, digo, nunca lo había visto. Te Sí, mando el no. link para que le eches un ojito. Ah, sí, sí, porfa. Igual voy a buscar a ver si por ahí hay algo, pero que yo sepa no. No hubo. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Más ¿Preguntas? dudas? ¿Comentarios? Pues parece que no. No, Muy todo bien. claro. No, muchas gracias. Qué bueno que quedó más claro. Pues sí, evidentemente hay muchos temas que quedan a veces ahí al aire, ¿no? O detallitos que por ahí van quedando, pero pues bueno, tampoco tenemos tanto tiempo y por otro lado, eh, vamos, la generalidad es esta. Creo que esto es lo importante y se va entendiendo al final de cuentas pues lo que implicó también la conquista, ¿no? Porque ya cayó Tenochtitlan, pero pues hay todavía muchos pueblos que siguen ahí, indígenas, en esos momentos, el 13 de agosto de 1521. Vamos a ver la próxima clase qué es lo que ocurre después de esto, del 13, Perfecto. del 13 de agosto. Pues Muy muchas bien. gracias. Ok. Bueno, y pregunta nada más Cuauhtémoc, que ya no mencioné a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, junto con Sandoval y Olid, están en este momento de la conquista. Pedro de Alvarado es uno de los que va con Cortés, o sea, se reúne ya con Cortés en el sitio y acuden para someter a Cuauhtémoc, ¿sí?
Pedro de Alvarado es uno de los que está ahí, justamente un poco reivindicándose, entre comillas, por esa, digamos, por esa derrota previa de un año atrás. ¿Sale? Y después vamos a ver cómo Pedro de Alvarado, insisto, se va a las Cibueras, o sea, a Honduras, a conquistar, luego se va a Perú y allá es donde muere, en el Perú. Pero bueno, y luego de eso ya hablaremos la próxima clase. Muy bien. Dale, pues. Muchas gracias a todos. Ok. Muchas gracias, Daniel. Y entonces nos Al vemos contrario. el próximo lunes. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias, Estén muy hasta bien. luego. Bye, bye. Buenas noches. Saludos. Bye bye. Bye, bye. Bye.